Acento, conversaciones de valor. Audiencia de Canal 1 y La Opinión, bienvenidos a Acento, conversaciones de valor. Hoy vamos a hacer un programa especial, un programa que merece mucho acento y acento sobre muchos temas. Pero digo especial porque Colombia todavía no despierta de la pesadilla en la que nos ha tocado vivir estos últimos 2, casi 3 meses desde el atentado que terminó en el magnicidio del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Y esa pesadilla, que no tiene nada que ver con ideología, nos tiene hoy hablando con un nuevo protagonista, un protagonista que desde la resiliencia, desde la valentía, desde la determinación, decidió retomar las banderas de su hijo y plantarle cara a este momento que vive el país. Miguel Uribe Londoño, bienvenido a Acento, bienvenido a Canal 1. Gracias, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por traerme aquí, Cristian. ¿Cómo arranco con una pregunta que yo creo que se hacen todos los colombianos al otro lado de sus pantallas? ¿Cómo hace don Miguel para, después de, a causa de la guerra política y de los temas relacionados con hacer política en Colombia, estar de pie, hablando a menos de un mes de perder a su hijo cuando ya había perdido también hace 35 años a su esposa? Porque después de esta tragedia, y lo que me toca vivir en la vida, las dos anteriores, esta es la tercera, he estado a punto de perderlo todo. No digo que lo perdí todo porque no lo he perdido todo porque tengo la esposa que tengo hoy, fiel, adorable e incondicional conmigo, que me ha acompañado desde hace muchos años, desde hace más de 28 años. Acompañó a Miguel desde que él tenía 11 años y ha sido una gran compañera para mí. De resto yo lo he perdido todo, Cristian. Yo tengo un gran trabajo, tengo empresas, tengo negocios, pero después de esto, pues no tendría interés de hacer absolutamente nada, porque yo toda la vida se la he dado a Miguel. He trabajado por él durante 39 años, presente en su formación, preparándolo desde que iba a entrar a la universidad. Ya yo le inculqué a él que su misión era lo que estaba haciendo. Por eso debía entrar a estudiar Derecho. Por eso debía seguir el camino que siguió. Por eso cuando iba a terminar la maestría de Administración Pública en los Andes, decidimos que él aspirara a ser el concejal de Bogotá de 25 años. O sea, el camino estaba trazado y era todo para mí, todo para mí. Él él en el momento menos pensado, en el día me escribía: papá, te quiero mucho. Nos montábamos en el carro y él me cogía la mano. Como él tenía unos 10 centímetros más que yo, o 11, él me abrazaba y me ponía contra su pecho. Y siempre me dijo: gracias, papá, por lo generoso que has sido. Sin ti no hubiera podido llegar donde estoy. En fin, éramos uno solo. Digo que estábamos fundidos en la misma pieza de acero. ¿Y qué entonces qué hago? ¿Qué seguir haciendo ahora? Miguel trascendió en Colombia, porque después de su magnicidio, Colombia lo descubrió. Empezó a ver en las redes todo lo que él había dicho y lo que él hacía. Y el trabajo que ha hecho en los últimos 3 años para que nos circunscribamos a ese. Para defendernos del gobierno que tenemos, de los problemas que se han creado por el gobierno que tenemos. Y cómo lo enfrentaba para decir: esto va a cambiar en 2026. Y yo voy a liderar a Colombia para hacer lo que los colombianos necesitan que hagamos por ellos. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Pues por eso fue que decidí hacer lo que estoy haciendo. Porque no podíamos dejar que el legado de Miguel, que lo que Miguel hizo, que su martirio. A Miguel lo mataron por las ideas. A Miguel lo mataron, lo asesinaron por lo que él pensaba, por lo que él proponía. Miguel estaba incomodando a alguien. Y ese alguien o esas varias personas decidieron que había que silenciarlo.
como ya te dije al principio, he estado a punto de perderlo todo. Yo tengo que actuar porque yo no tengo miedo para actuar. Tenemos que seguir con Colombia adelante, con las ideas de Miguel, con los las propuestas de Miguel, con el legado de Miguel, que es el que va a ayudar ahora a salvar a Colombia. Yo le agrego a eso. El país actualmente para los niños y los jóvenes no tiene futuro, no tienen futuro, no tienen futuro. No hay esperanza. ¿Cómo vamos? Entonces, yo he decidido que con lo que estoy haciendo, con el sacrificio tan inmenso que estoy haciendo en este momento, voy a trabajar a proteger a los niños y jóvenes de este país para que tengan futuro, porque no pueden seguir por el camino que van. Es una forma esta de honrarlo, pero también le pregunto desde el lado más humano, más personal. ¿Esta es su forma de llevar el duelo? El duelo nunca se acabará. El duelo te perdurará para siempre hasta el último día de vida mío. Yo ya lo viví. Yo lo viví hace 34 años con el presidente Julio César Turbay Ayala, cuando tuvimos que llegar el 25 de enero de 1991 al Hospital General de Medellín a ver a mi esposa Diana, la mamá de Miguel, de un niño de 5 años, asesinada por el más grande narcotraficante que ha tenido Colombia. Y verla en esa camilla de la sala de operaciones con el tórax y el abdomen prácticamente destruido por el esfuerzo que hicieron los médicos para revivirla, para salvarla. Y la escena era esta, que es muy difícil de describir. Es casi que imposible. En el lado izquierdo de la camilla estaba el presidente Turbay, que era el papá de Diana. En el lado derecho estaba doña Nidia, que era la mamá de Diana. Y en la cabecera estaba yo. El dolor era muy grande para todos, pero hay una diferencia en el dolor de los padres y el dolor del esposo. Y a mí me va a tocar vivir ahora, o estoy viviendo el segundo, el que esos padres vivieron entonces me tocó vivir el de esposo de una mamá de un niño de 5 años y el de los padres de una hija de 39 años. A mí me da Miguel. Igual que Miguel, así es. Que además había sido asesinada porque ella había dado su vida por la paz de Colombia, por lo que trabajaba ella, que era periodista. Entonces, el duelo mío no se va a acabar nunca como no se acabó el de ese papá. No obstante, tengo que hacer algo. Y he decidido que una forma de honrar a Miguel y a los miles de padres colombianos que han tenido que enterrar a sus hijos antes que ellos, y a todos los que han derramado sangre, a todos los mártires de esta Colombia. Es por todos ellos, por sus familias, que yo estoy asumiendo lo que estoy asumiendo dentro de este gran dolor. Me ayuda un poco con mi dolor a apaciguarlo un poco cuando estoy trabajando en esto, cuando estoy ahora dedicado a este esfuerzo de esta campaña política. Miguel decía una cosa, se lo oí decir muchas veces en los últimos meses. Quiero una Colombia donde los padres no tengan que enterrar a sus hijos. Y me tocó a mí. Eso no puede volver a pasar. La violencia tiene que acabar. No podemos permitir que esto siga así. Y yo estoy dispuesto a darlo todo por Colombia, para que esto cambie para todos, cambie para que tengamos una vida mejor. Especialmente para que tengamos seguridad y tranquilidad, que es lo que no tenemos hoy, porque no podrá haber paz nunca sin seguridad. No hay nada sin seguridad. Y la inseguridad que estamos viviendo, que es el problema más grande que tenemos los colombianos hoy, está originada por las actuaciones del presidente de Colombia, que resolvió que no le importa la seguridad de los colombianos, con su tal paz total y con que él no cumple la Constitución y la ley que juró cumplir cuando se posesionó como presidente. Ya iremos a esos puntos porque de verdad que hay mucha tela por cortar. Decíamos que este programa va a tener acento en varias etapas. Y yo, lejos de ir en busca de detalles, hoy importa, por supuesto, el legado de Miguel, pero también importa quienes
quienes quedan cuidando ese legado, le quisiera preguntar, ¿en qué momento sintió usted en esos 2 meses que la esperanza estaba perdida? Si fue que en algún momento perdió la esperanza. Nunca la perdimos, nunca, nunca, nunca. Desde el día 1, cuando a mí me dijeron al amanecer del día siguiente al magnicidio, ya, las horas están contadas, y no, yo no creo en eso, yo espero, Miguel no se va a morir, Miguel no se va a morir. Y sobrepasó ese momento. A los 8 días, el lunes siguiente, otra vez hubo una crisis que Miguel volvió y superó. Y siempre estuvimos con la esperanza y la idea de que, convencidos que Miguel iba a vivir, la oración, ese apoyo tan maravilloso que Miguel recibió de Colombia, del mundo, todas las personas que se mantuvieron en oración por Miguel, los mensajes que nos llegaban. Miguel muere el lunes 11 de agosto. Yo estuve allá hasta el domingo 10 de agosto, hasta las 10:40 de la noche. Cuando me despedí, me fui y lo dejé bien. Yo lo dejé en un estado donde lo habíamos visto siempre. Yo me paraba al lado de él, le cogía la mano, lo consentía, le daba besos. Ese día le di muchos. Y nunca pensamos que a las 2 de la mañana del amanecer del 11 nos iban a decir que a Miguel se le paró el corazón. Bueno, hay terrible que sin habla, pues ya, listo. ¿Cómo? Pues tengo que vivir, porque yo no me voy a suicidar y porque tampoco voy a modificar mis creencias. A pesar de toda esta tragedia de mi vida, y me gustaría que me preguntes por la tercera tragedia. Sí, la tengo allí apuntada. Sigo creyendo en Dios. Dios está con nosotros. Dios nos tiene que ayudar. Dios nos va a ayudar a que después de esto que nos ha tocado vivir con Miguel, esta cosa tan atroz, tan bestial, sirva para que Colombia, los jóvenes, los niños de Colombia vuelvan a tener futuro y para que este país vuelva a ser seguro y vuelva a vivir en tranquilidad, en paz y tranquilidad como debe ser. Usted habla de 3 tragedias. Diana Turbay en el 91. Probablemente me voy a saltar la fecha para que usted me la diga, de la segunda tragedia, y Miguel en el 2025. ¿Cuál fue esa tercera? La tercera tragedia fue que en 2000 me acusaron injustamente de un delito que no existió. Fui perseguido políticamente por el fiscal general de entonces. Me detuvieron 15 meses, que hoy me duelen profundamente. Nunca había pensado en que me iban a hacer falta. Y no fue detención. Pero me faltaron hoy. Son 15 meses que además me quitaron con Miguel. No, estuve detenido en una estación de policía. Y fui a un juicio donde el resultado final es que el 1 de octubre de 2003, el juez, que afortunadamente me tocó un juez íntegro y honorable, me absolvió porque yo, que no era funcionario público, sino un cliente de un banco. ¿Del Banco del Estado? Sí, yo no era. También podemos hablar de mis dos únicos cargos públicos que había tenido. Solo me había beneficiado de los servicios de la corporación, o sea, del banco. Como cliente. Como cliente. De una lista de 30 clientes. De 30, donde algunos los fueron cancelando, solamente a 2 de los 30 los acusaron. Que tenía una intención política. Porque el otro era Diego Pardo Coppel, que había sido una persona que estuvo trabajando con Andrés Pastrana, presidente. Y había sido nombrado. Había sido nombrado embajador en México, creo, y tuvo que renunciar. Y el juez nos absolvió a los 2. O sea, los 2 clientes, porque el informe además que hizo la Contraloría General fue un informe lleno de contenido falso. En aquel momento el Contralor General era Carlos Sosa, que era un tipo del M-19 muy, muy desagradable persona. Y se prestó para eso. Me quitaron 15 meses con Miguel. Más el daño que me hicieron enorme. En plena adolescencia, además. Tenía 15 años.
En ese momento él se fue a vivir con su abuela durante esos 15 meses. Me visitaba con frecuencia, prácticamente todos los días iba a verme, salía del colegio y me veía en la estación de policía. Pero de todas maneras, un día me preguntó, papá, si tú no has hecho nada, ¿por qué estás aquí? ¿Qué contesta? ¿Qué contesto? ¿Qué contesta uno? Hacen mucho daño aquí con la manipulación de la justicia y con las injusticias de este país. Eso también entra dentro de lo que tenemos que tratar de cambiar. Tenemos que cambiar la cultura. Y yo quiero empezar eso. Tengo 72 años de edad, nací en Medellín. La vida y la experiencia que tengo y todas estas cosas tan duras que ya me tienen con una piel muy gruesa, me permiten decirle a los colombianos que conmigo van a encontrar una persona que no tengo ninguna aspiración personal, no me interesaba hacer esto, jamás lo busqué, pero quiero dedicarme a hacer un cambio de verdad por la vida de ellos, por la vida de todos los colombianos, porque además lo puedo hacer porque no tengo miedo y porque yo ya lo perdí casi todo, entonces ya me queda es dar todo lo que tenga y y mi energía para cambiar este país. Las bodegas, especialmente en la red social X, han tratado de señalarlo de oportunista por salir al paso tan pronto y tomar las banderas de Miguel. ¿Qué le responde a ellos? Las personas que tildan esto de oportunismo, especialmente los adultos que estén en edad de tener hijos, es como si no hubieran tenido hijos, como si no hubieran sido padres nunca. Porque es que cuando a uno le matan un hijo como me mataron el mío, en las condiciones que mataron el mío, no se me puede decir eso, porque esto nace del dolor, esto no nace por un deseo y una sed de venganza. Esto nace del dolor para tratar de que esto no vuelva a suceder nunca, nunca más. No tuve yo la intención jamás de hacer esto, no me iba a ver en esto. Tuve que llegar a esto por una situación, porque el presidente Álvaro Uribe Vélez invitó a la familia a que pusiéramos un quinto precandidato que pudiera sacar adelante el programa de Miguel, las propuestas de Miguel, y decidimos en la familia que esa persona debería ser yo. O sea, no busqué esto ni lo fui a pedir, sino que ante esa invitación deberíamos hacerlo, porque además yo, durante todo este proceso de la campaña de Miguel, fui el coequipero de él, fui coautor de alguna manera de sus propuestas, de su trabajo, de su programa de gobierno, y lo conozco muy bien. Y ahora que hemos visto en estos 2 meses, pasados 2 meses y algo, que gustó, que ha gustado lo que Miguel proponía y lo que Miguel quería hacer, pues la persona más adecuada para hacerlo soy yo. Por supuesto, Cristian, que en el mundo siempre hay opiniones a favor y en contra. Si yo pongo en una balanza las que me tildan de oportunista y no están en contra, son así. Y la diferencia de las que están a favor y han dicho y me han felicitado, son así. Y que han dicho, te estamos apoyando, Miguel, te vamos a apoyar, Miguel. Mucho colombiano que no pertenece a ningún partido político, que ha estado ajeno a la política, ahora está pendiente de esta situación que yo estoy viviendo. De tal manera que no, estoy tranquilo, estoy en paz con Dios y creo que es lo que tenía que hacer. Entre otras cosas, hay una reflexión detrás de todo esto, y es que en un país como Colombia, donde la venganza casi siempre es la primera opción, deberíamos celebrar que el debate de las ideas y la búsqueda de construcción de un mejor país sea el camino que toma un padre y un esposo adolorido. Porque cuestionar cuando no se conoce el dolor, pero además cuando lo que sucede usualmente es que hay venganza por propia mano y más violencia, pues yo creo que es loable ver que usted eligió el camino del debate y de la construcción de país, porque así lo leo. Es que no podemos hacerlo de otra manera. Mal haría yo si estoy defendiendo el legado de Miguel y pensando como él
y con lo que él ha hecho por Colombia y nos había propuesto actuar de otra manera, porque él no lo hubiera hecho jamás así. Él siempre dijo con el tema de su mamá que él no tenía ningún resentimiento y que él había dejado eso atrás y no estaba nunca pensando en cómo ir a vengarse de las personas que intervinieron, que asesinaron a su mamá. Yo tampoco estoy pensando así, porque en esa sociedad no se puede vivir. En la sociedad donde no hay Estado de Derecho, donde no hay justicia, donde no hay democracia, no se puede vivir. Hay que, no se puede vivir con la justicia por la propia mano. Tengo suficiente preparación, conocimiento, he leído bastante historia del mundo para saber que ese no es el sistema. El sistema es, tenemos que construir una Colombia, lo que yo estoy ofreciendo a la Colombia es una Colombia segura, democrática, justa, libre y próspera. Y ahí no cabe la violencia, ni cabe la venganza. Esta generación que hoy tuitea y que publica en redes y que promueve la conversación probablemente no lo conoce. Hablan de Miguel Uribe Londoño como el padre de un líder político asesinado. Aprovechemos la oportunidad para esa Colombia joven, pero también para esa Colombia madura que ha ido perdiendo algunos recuerdos, para contarles de su trayectoria, porque usted estuvo muy cerca, siendo igual de joven que Miguel, 25 años, si mal no recuerdo, consejero y persona de confianza del presidente Turbay. De 26 años, el presidente Turbay me nombró secretario económico de la presidencia de Colombia. Sí, efectivamente fui muy cercano a él. Me convertí en un gran amigo de él. Viajé por Colombia con él. Estuve con él permanentemente. Todos los días estaba con él. Estuve a su lado. Me dio muchas oportunidades porque era tal la relación que él y yo teníamos que yo asistía al Consejo de Ministros, donde solamente asistíamos 2 personas adicionales a los ministros. No es como ese circo que hoy tiene Gustavo Petro alrededor de su Consejo de Ministros. Íbamos Diana y yo, ella era su secretaria privada, yo era el secretario económico. Asistía a la Junta Monetaria, que era de lo más importante. ¿Lo fue serio del Banco de la República? La Junta Directiva del Banco de la República, sí. Lo más importante que había en materia económica. Así como el Consejo de Comercio Exterior, que era muy importante desde el punto de vista de la balanza comercial, de las exportaciones, de las importaciones, del comercio internacional, al Consejo Nacional de Política Económica y Social, que es supremamente importante hoy todavía, el COMPES se llama eso. Mantenía una relación muy fluida con gobernadores, alcaldes, con empresarios, con directores gremiales. Adquirí una gran experiencia. Hay quien dice que es que la política de esa época es diferente a la de hoy. Mire, la política es igual a la de hace 5.000 años. Si nos ponemos a leer las tragedias griegas hoy, nos pareciera que estamos viviendo igual. Si leemos a Shakespeare, estamos leyendo las mismas tragedias, estamos viviendo cosas similares, por una razón elemental, porque la naturaleza humana es la misma. Porque desde que tenemos este tamaño de cerebro, el comportamiento humano es igual. Entonces no importa que haya internet, las motivaciones son no importa que haya aviones, no importa que haya tecnología. Antes era a caballo, las guerras eran distintas en Grecia y los barcos también. Pero la política era igual, porque el comportamiento humano sigue siendo el mismo. De tal manera que para esos que dicen que si yo tuve una gran experiencia de tiempo atrás y no la puedo tener, no, tengo un conocimiento profundo de cómo funciona el Estado y de cómo funcionan las relaciones entre los poderes del Estado, entre el Poder Judicial, entre el Poder Legislativo, entre los organismos de control. Son exactamente iguales a lo que son hoy. Las variaciones se dan porque hay unas épocas donde hay mejores personas, donde hay personas mejores con su inteligencia emocional o distintas, donde hay personas íntegras. Es posible tener gobiernos con personas íntegras y honorables y competentes, que es el que yo pretendo formar, sin favores políticos. Hay que volver a una época que en Colombia se vivió. En Colombia hubo presidentes que gobernaron bien,
y que no es lo que hoy piensan los colombianos y los jóvenes, que todo es igual. Empezando porque dicen que todo político es corrupto. Eso no es verdad, eso no se puede generalizar de esa manera. Se es corrupto porque se quiere ser corrupto, no por ningún tipo de profesión. En todas las profesiones puede haber gente corrupta, eso no tiene nada que ver. Esos lugares comunes hacen mucho daño. Entonces, desde ese punto de vista tuve gran experiencia, conozco, además he tenido relaciones, yo conocí la historia de Colombia, o la he conocido tuve oportunidad de hablar personalmente con el expresidente Mariano Ospina Pérez, quien me narró lo que había sido el 9 de abril, con el expresidente Roberto Urdaneta, con el expresidente Alfonso López Miquelsen, con el expresidente Misael Pastrana Borrero. Hasta conocí a Guillermo Valencia, ese sí me tocó todavía ya muy chiquito, pero tengo una foto en la casa de la Convención de Río Negro con Guillermo Valencia, con Guillermo Valencia. Conocí a Carlos Lleras, y bueno, de ahí para adelante a todos. Entonces, y a muchos ministros, y a mucha gente importante, a historiadores, y en el mundo entero también, y en Estados Unidos he conocido gente importante. Entonces, tengo experiencia, tengo conocimiento, no he dejado de trabajar nunca. A esta edad tengo mucha energía, tengo muy buena salud. He trabajado en empresas, he sido consultor de empresas, conozco buena parte del mundo, o sea que creo que tengo todo listo para poder dar todo eso que tengo para de verdad transformar a Colombia sin necesidad de estar pensando o sin estar pensando en nada personal para mí, porque además no tengo a quién dejarle nada. O sea, ni siquiera puedo ponerme a trabajar por un hijo. Ni tengo nada, no tengo nada que me ponga algo encima que puedan sospechar de mí, de que tengo unos intereses distintos al bienestar y al interés público. Don Miguel, 1989 y el año 90, en el que usted además fue elegido senador, y haber participado en un gobierno que estuvo rodeado y sitiado por la violencia, más cruenta violencia, le dan también ese bagaje y ese entendimiento de cómo manejar situaciones similares con una ventana de 35 años. Desde el mismo momento, desde el mismo gobierno del presidente Turbay, a manera de historia. El presidente Turbay se posesiona el 7 de agosto de 1978 y llega a su escritorio y encuentra una carta del M-19 que le dice: no lo vamos a dejar gobernar. Y le tratamos de hacer la vida muy difícil, muy difícil. El secuestro y asesinato del líder sindical José Raquel Mercado, el secuestro de la Embajada de la República Dominicana, el robo de las armas del Cantón Norte, en fin, un sinnúmero de cosas. El presidente Turbay y en ese gobierno trabajamos por defender la Constitución y la ley de tal manera que el 7 de agosto de 1982 todos los guerrilleros estaban en la cárcel. Y vino un gobierno que resolvió soltarlos a todos. Entonces, trabajamos ahí y de ahí empezó una cosa que no se ha podido terminar. En 1990 fue muy difícil porque además ahí se sumó la violencia de los narcotraficantes. Una anécdota importante es que el presidente Turbay era tan contundente su deseo de poner orden, de defender la Constitución y la ley, estaba de tal manera en contra del narcotráfico que firmó el primer tratado de extradición con los Estados Unidos. Y ese es el que le cobraron para después secuestrar a mi esposa Diana, la mamá de Miguel, su hija, y matarla. Porque ellos nunca toleraron que el presidente Turbay hubiera firmado ese tratado y los que lo secuestraron eran los extraditables. Todo eso me tocó vivir luego en los años 90 también, cuando fui presidente de FEDECACA. O sea, tengo muchísimos años donde nos tocó vivir esta tragedia, hasta 2002, en donde prácticamente Colombia iba a ser inviable si el presidente Álvaro Uribe Vélez no llega. Y el presidente Álvaro Uribe Vélez salvó a Colombia. Es el salvador de Colombia del siglo XXI. Y ahora le va a tocar a él, otra vez, volver a salvar a Colombia, con el Centro Democrático y con Miguel desde el cielo. Don Miguel, al cierre de este primer bloque, yo quiero preguntarle por lo que el presidente Petro ha dicho respecto de las
múltiples hipótesis del móvil y de los autores intelectuales del magnicidio de Miguel. Habló de un lío de esmeraldas, habló del Bronx. Lo primero que escuchamos fue en una declaración esa misma noche de sábado de su origen árabe. Daniel Quintero ha salido a decir de que son Álvaro Leiva y Vicky Dávila en una conspiración para desestabilizar el Estado. Y yo le pregunto concretamente cuál es la postura, no del candidato, sino del padre, que además tiene el derecho de que se sepa la verdad y que la tiene que buscar. Cuando el presidente de la República abiertamente en redes sociales señaló más de una vez a Miguel Uribe, como ha señalado a otros líderes, y luego resulta su magnicidio, pero también encuentra uno que el presidente constantemente lanza hipótesis sobre un hecho. Nada de eso es cierto. Todo eso es para distraer, porque el presidente Petro pareciera que no tiene deseo de que lleguemos a establecer quiénes son los autores intelectuales del magnicidio de Miguel. Yo no me refiero a Quintero porque ni lo conozco ni tiene importancia. Y lo de Petro, sí, yo creo que se ha tratado de distraer a la opinión pública con esos temas que ninguno tiene fundamento. Ninguno. Nada de lo que ha dicho tiene fundamento. Entonces, esas son sus cosas que en vez de eso debería estar pensando que el gobierno de él no le dio protección a Miguel. La ONP no le quiso dar protección. 3 días antes Miguel había escrito su carta número 25 o 30 pidiendo protección, porque si se analizan los esquemas de seguridad de otros precandidatos, unos estaban muy robustos. El de Miguel era algo así como, qué bueno que salgan de él. Petro hostigó a Miguel. Recuerdo especialmente dos trinos, que es que el lenguaje invita a actuar de acuerdo a lo que el presidente dice. En uno de ellos dijo, Uribe Turbay, o Miguel Uribe Turbay, o el senador Miguel Uribe Turbay, es nieto de un expresidente que torturó a 10.000 personas. Totalmente falso lo del presidente Turbay. En otro dijo, los senadores que no aprueban la consulta deben desaparecer. ¿Eso qué quiere decir? Y fueron muchos más. Serán borrados de la historia, dijo. Sí, serán borrados de la historia. Eso es hostigó a Miguel. Yo interpuse una denuncia penal contra él por hostigamiento. Seguramente en este periodo no se mueva porque eso está en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y aquí Petro hoy por hoy puede hacer lo que le da la gana. Con el tiempo puede que pasen otras cosas. Yo afirmo que todo lo que el presidente Petro decía sobre Miguel pesa muy duro en las acciones que los autores intelectuales hicieron para decidir que a Miguel había que sacarlo de la contienda política porque él iba a ganar. Miguel iba a ganar la presidencia. De eso no hay la menor duda. No había nadie como él. Eso está ahora sí que quedó aprobado. Él iba a ganar, él iba a ser el presidente de Colombia y él le había hablado suficientemente fuerte y suficientemente contundente y con el fondo de lo que estaba pasando al presidente Petro. Para él y sus amigos, Miguel era muy inconveniente. No estoy diciendo yo que el señor presidente Petro lo mandó a matar, para que quede claro. Estoy diciendo que él, con sus acciones y con sus palabras, pudo haber contribuido a que a Miguel lo escogieran como el objetivo para sacarlo de circulación. Entonces lo mataron por sus ideas, porque a mucha gente no le convenía lo que Miguel estaba diciendo. Entiendo y no vamos bajo ninguna circunstancia a afectar la investigación que avanza, pero la familia y ustedes están tranquilos cómo se está llevando la investigación en la Fiscalía. Sí, estamos tranquilos. Pensamos que va muy bien y que lo han hecho muy bien. ¿Tienen garantías de saber la verdad? Sí, hasta hoy sí. Usted ha sido, y probablemente pocos colombianos lo saben, una figura cercana al presidente Álvaro Uribe Vélez, de hecho, del corazón del Centro Democrático. ¿Por qué no le cuenta a los colombianos el origen de esa relación y además cómo fue este proceso, que ya nos adelantó una parte, en el cual el presidente, digamos, lo invita a la familia a elegir el candidato?
El presidente Álvaro Uribe y yo estuvimos juntos en segundo de primaria en el colegio de Medellín. ¿Qué va? En el colegio de los benedictinos cuando teníamos 7 años, íbamos a cumplir 8. Ahí nos conocimos por primera vez. Después estuvimos juntos en el gobierno del presidente Turbay, yo como secretario económico y él como director de la Aeronáutica Civil. Y mantuvimos una buena relación a través de la vida. Para concentrarnos en la reciente, en junio de 2013, él me invita un día a desayunar, cuando él iba a comenzar esta nueva etapa después del desastre que estaba viviendo Colombia entre 2010 y 2013 por la traición que le hizo Juan Manuel Santos a los colombianos, de haberse hecho elegir con un programa de seguridad y cambiar totalmente ese programa por lo que ya sabemos que pasó después. Y su intención era comenzar de nuevo un partido político y participar de nuevo activamente en la política para poder ponerle corrección a eso que estaba pasando. Empezaba como acompañado de unas personas que lo venían acompañando siempre a él. Y en ese momento yo creo que no eran muchos y cuando yo entré y él me invitó a contarme su propuesta y a decirme lo que estaba haciendo y lo que quería hacer en Colombia. Finalmente formar un nuevo partido político. Me invitó para que yo le dirigiera la campaña a la Cámara en 2014 con el grupo significativo de ciudadanos y así lo hice. En ese momento la cabeza de la Cámara de una lista cerrada, escogida por los dos, fue María Fernanda Cabal. Tuvimos gran éxito, sacamos 5 representantes que los dejó de tener el partido de la U, que anteriormente ha sido su partido y que ya estaba en manos de Juan Manuel Santos. Luego de ahí nació el Centro Democrático, yo fui el primer director del Centro Democrático en Bogotá y ayudé a formar el partido. Pero yo desde 2011 ya había decidido no tener ninguna opinión política. Simplemente trabajar en la parte ejecutiva, administrativa, ayudar a la organización de las campañas, pero no tener ninguna participación porque Miguel Uribe, mi hijo, fue elegido concejal en ese año 2011 para empezar en enero de 2012. Y mi único interés era apoyarlo a él, trabajar para él, trabajar por él, como lo había hecho hasta entonces. Él tenía 25 años. De eso ha pasado 14 años, casi 15. Trabajé intensamente con Álvaro Uribe, le ayudé mucho en redes sociales en ese periodo de 2013, 14, 15, a promover su nombre, a defender lo que él había hecho. Y lo acompañé en la campaña de 2014, Dios quería en su lugar. Y pasó el tiempo y en 2020 él invita a Miguel, mi hijo, a que encabece la lista del Senado un año más tarde. También participo activamente en esa campaña, pues ya apoyando a Miguel. Y venía Miguel en este camino y el presidente, pocos días después de que Miguel muere, nos hace una invitación a la familia para que pongamos un quinto precandidato. O sea, eran 5, Miguel muerto, quedaban 4, pusiéramos uno más y decidimos en la familia que la persona indicada para hacer eso era yo, el que había trabajado con él en su programa de gobierno, con él en sus propuestas, el que había estado siempre al lado de él, lo conocía muy bien y podía ser la persona más, o era la persona, soy la persona más adecuada para sacar ese proyecto de Miguel adelante. Y entonces le manifestamos que agradecíamos mucho la invitación y que la persona que iba a entrar a ocupar ese quinto lugar soy yo, el papá de Miguel. Y cumplimos con lo que él dijo, que solamente tenía que ser miembro del Centro Democrático y por supuesto yo soy fundador del Centro Democrático. Me siento muy contento, ayudé
y me siento muy orgulloso porque es el partido con el que los colombianos se sienten más afines hoy, mucho más del 20% o por encima del 20% de los colombianos nos sentimos afines con el Centro Democrático y con él, que como ya le dije otra vez, fue el salvador de Colombia en 2002, y Álvaro Uribe con su trabajo, con su candidato, con su elección de los miembros del Congreso que viene en marzo, va a volver a ser el salvador de Colombia el año entrante. Es la persona adecuada para poner a Gustavo Petro en su sitio y a todos esos nuevos comunistas que están tratando de destruir a Colombia, y con Miguel desde el cielo apoyándolo. Don Miguel, ¿cómo afrontar esta campaña, esta precampaña? Porque de aquí a diciembre, que será la encuesta internacional, pues usted tendrá que salir a contarle al país su visión. Yo tuve la oportunidad de hablar muchas veces con Miguel y sé que usted estuvo muy, muy detrás de la estrategia, por ejemplo, de seguridad, y que fue artífice en gran medida o coautor con él de muchas de las iniciativas y propuestas que trae Miguel. Cuéntenos un poco cómo va a ser esa dinámica y cuáles son esos enfoques que Miguel Uribe Londoño trae para esta precampaña. Es un hecho que tenemos un problema de seguridad personal. Yo estoy en la mira de las mismas personas que acabaron con la vida de Miguel y tenemos que cuidarnos. Tengo que acabar de formar un esquema de seguridad robusto, y teniendo en cuenta eso, me gustaría mucho poder recorrer Colombia entera. No sé si ahora sea el momento o sea cuando haya ganado la encuesta del Centro Democrático y esté haciendo la campaña para la consulta De marzo. de marzo. Pero lo voy a hacer, lo estoy haciendo en redes, lo estoy haciendo en los foros donde me están invitando, donde haya más control de la seguridad, siempre voy a estar. Nada me gustaría más que estar en la calle. Pero bueno, eso no se puede hacer, entonces nos tenemos que cuidar, primero porque si le matan también a mí, pues no hicimos nada. Entonces, por eso tengo que tener una buena seguridad y para poder ser capaz de llevar esto por todo Colombia, sí, lo vamos a hacer. Donde pueda ir, iré, y si no, a través de las redes, a través de lo virtual. Espero conectarme con todas las personas posibles. Les pido que me escriban, les pido que me den opiniones, que me den sus ideas, que me digan si algo les parece que no debe ser como yo oigo opiniones. Estoy dispuesto, si en algún momento estoy haciendo lo que no debo hacer, a corregirlo. Pero depende pues desde qué punto de vista se esté diciendo, de manera que como sea, nos vamos a comunicar con todos los colombianos para poder sacar España. Y en términos de propuestas, usted conoce, como lo decíamos más temprano, yo diría que mejor que nadie, el plan, y Miguel dejó un plan muy adelantado. Miguel tenía el plan de un candidato presidencial. Hábleme un poco de esas iniciativas, de esas propuestas. Así es. Era, como te dije antes, Miguel estaba listo para ser presidente. Miguel iba a ser el próximo presidente de Colombia, de lo que no hay la menor duda. Por eso lo mataron. Esa es la razón por la cual lo tenían que silenciar. Miguel tenía muy claro una cosa. El problema más grave de Colombia es la inseguridad. En Colombia los colombianos no estamos seguros en la casa, en la calle, en ninguna parte. Decía que los buenos tenían miedos y los malos estaban en tarimas. Claro. Literalmente. Claro. Este país estaba al servicio de los malos, y los buenos tenemos que vivir con miedo ante la situación en la que nos ha puesto el gobierno de Gustavo Petro. Detectado esto sabiendo que el problema de la inseguridad es el que hay que combatir, Miguel hizo un programa muy robusto para la seguridad. Porque sin seguridad no hay nada, sin seguridad no hay agricultura, sin seguridad no hay economía, sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay paz. Es lo primero que un grupo de seres humanos que vivan en un país tienen que tener. Seguridad. Te voy a enumerar parte de las
propuestas de seguridad que Miguel venía pregonando por todo Colombia. Una muy importante, recuperar el orden en todos los municipios del país. Volvimos a perder el control territorial. Entonces él diseñó el plan control territorial para recuperar el control territorial, que hoy se ha perdido en más de 500 municipios de Colombia. Volvimos a 2002, por la voluntad del presidente o por la voluntad del presidente de no hacer nada, de permitir que eso suceda, del presidente Petro. La construcción de 2 megacárceles de máxima seguridad. Yo pienso que al paso que vamos a necesitar 3. El bloqueo de la señal celular en las cárceles para que no haya más extorsiones de las cárceles. El fortalecimiento de la capacidad operativa de la fuerza pública, con refuerzo en el pie de fuerza. La reincorporación de los mejores hombres y mujeres de la fuerza pública, estos que Petro ha pasado al retiro indiscriminadamente, sin perjudicar a los activos. Reformas legales en donde para darle seguridad jurídica a las acciones de toda la fuerza pública. Por fuerza pública entiéndase Fuerzas Armadas, que son Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y la policía. La lucha frontal contra el narcotráfico, la prohibición del consumo en los espacios públicos. Esto era una cosa muy importante para él porque afecta a los niños y afecta a los jóvenes. Y él le daba mucha importancia a eso. Importantísimo, el restablecimiento de relaciones con Israel para la cooperación en todo sentido, económica, tecnológica y en seguridad. Y buscar en los Estados Unidos, él dice, yo voy a viajar al día siguiente de mi elección a los Estados Unidos para trabajar con ellos en un plan de seguridad para Colombia para que nos den todo su apoyo. Aprovecho para decirte que yo he planteado, y lo hice recientemente en un foro sobre relación política exterior, que Estados Unidos se va a volver a convertir, o que Colombia se va a volver a convertir en el mejor aliado de Estados Unidos en la región. Necesitamos tener unas relaciones extraordinarias con los Estados Unidos, es nuestro mejor aliado natural, es el que los colombianos necesitamos, los colombianos, los jóvenes, los niños. Hablemos de una cosa tan sencilla como las visas. Nos gusta ir a los Estados Unidos, nos gusta viajar, tenemos que tener buenas relaciones con los Estados Unidos para poder irlos a visitar y poder recibir educación allá y poder... Y que los turistas vengan y gasten. En el negocio, exactamente, la contraparte. La contrapartida es que ellos vengan aquí, que vengan los jubilados de los Estados Unidos, los pensionados de los Estados Unidos. La relación tiene que ser espectacular. Ahora, así debe ser con todo el mundo y debe ser con los vecinos. Con Panamá yo propongo que que creemos unas relaciones tales que se cree una época dorada nuevamente entre Colombia y Panamá. Con Panamá sí haría una zona binacional, no con Venezuela. No sé si sería necesario hacerlo. Yo no sé si eso sería necesario hacerlo. Habría que hablarlo con ellos y qué beneficios obtenemos para hacer eso. Obtendríamos, o si hiciéramos tal, pero todo lo que sea necesario para tener las mejores relaciones y todas siempre apuntando a economía y seguridad. Buenas relaciones económicas y eso sí, nunca dejando de tener en cuenta la seguridad de Colombia y las fronteras, que es un tema muy importante para trabajar con Perú y Ecuador. Seguridad en las fronteras, buenas relaciones también. Y con Venezuela, pues... Miguel dice que si en Venezuela no se acababa la dictadura, en Colombia nunca habría paz. Así es. ¿Qué opinas sobre el momento, la coyuntura en la que Estados Unidos despliega buques por el Mar Caribe, muy cerca de Venezuela, y estamos en un punto de incertidumbre de no saber qué va a pasar con la dictadura de Nicolás Maduro? Ese es un régimen narcoterrorista. Hay que acabarlo, se tiene que acabar. Y los Estados Unidos lo tienen que acabar. Y para Colombia será sensacional, será lo mejor que le puede pasar, porque es una amenaza permanente para los colombianos, para el sistema democrático colombiano. Y tenemos que volver a esa época en que Venezuela y Colombia económicamente eran aliados,
porque los dos nos beneficiaremos enormemente. Entonces, yo estoy muy de acuerdo y apoyo totalmente esa coalición que ha formado Estados Unidos para que se acabe ese régimen en Venezuela. ¿Y cómo evalúa la postura del presidente Petro de alinearse con esta dictadura y la CELAC, una gran parte de la CELAC encabezada por Colombia en su presidencia pro tempore, ha rechazado estas acciones de Estados Unidos? Yo lo evalúo muy mal. Yo no estoy de acuerdo en que el presidente Petro lleve soldados a la frontera para que se metan en ese pleito en Venezuela. Eso no es nuestro, no tiene nada que ver con la seguridad de Colombia. Además está apoyando a un gobierno que no está reconocido. De tal manera que eso no debería llevarse, eso no debería ser así. Si nosotros o cuando yo esté gobernando, las relaciones con Venezuela van a ser muy diferentes. Hablando de la dinámica electoral en la que ahora usted ha entrado, no puedo dejar de preguntarle por cómo ve usted a los demás candidatos de la consulta del Centro Democrático. Por supuesto que se está reacomodando todo, están volviendo a la calle, están volviendo a los debates, a los foros, y usted pues va a tener que competir en Franca Lid, por supuesto, con cada uno de ellos. ¿Cómo ve usted la dinámica? ¿Cuál es su perspectiva respecto de lo que pase después de la consulta, de usted ganar? ¿Cómo se alinearía, por ejemplo, con María Fernanda Cabal, con Paloma Valencia, con Pablo Holguín? ¿Cómo sería esa dinámica posterior al cierre de la encuesta? Yo tengo excelentes relaciones con los precandidatos del Centro Democrático. Pienso lo mismo que decía Miguel. Nosotros tenemos que unirnos para poder sacar el programa del Centro Democrático adelante, para llegar a la consulta de marzo con un partido robusto y fuerte y ganar esa consulta para pasar a la primera vuelta. De tal manera que no tengo conflicto, no voy a ver, nunca jamás saldrá de mí una mala palabra contra las tres senadoras precandidatas, tampoco contra el honorable senador Andrés Guerra. Les tengo aprecio a todos, afecto, los respeto. Han sido personas que han hecho un trabajo durante 12 años, 11 años ya muy importante en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el gobierno de Iván Duque y ahora en el gobierno de Petro. Esa oposición que lideró Miguel con ellas y con Andrés a partir del comienzo de este gobierno ha sido muy importante para Colombia. Ellas han contribuido enormemente a que esto se haga bien hecho. Ahora vamos a ir a una encuesta, pues va a ganar uno. Ese que gane va a ser candidato para ir a la consulta en marzo y yo espero ser yo y espero que si soy yo, ellas trabajen conmigo y con el partido y con el presidente Álvaro Uribe Vélez para triunfar en marzo también. ¿Hay un acuerdo en ese sentido de acompañar al ganador, de hacer, por ejemplo, equipo en el gobierno, fórmula vicepresidencial y demás? Eso no necesita acuerdo, eso es natural. Si estamos en una contienda dentro del mismo partido, pues lo lógico es que el que gane reciba el apoyo de los que no ganaron, porque por eso estamos en un partido y debemos estar unidos y yo quiero trabajar por esa unidad dentro del partido, muy importante para poder lograr el propósito del presidente Álvaro Uribe Vélez, que es volver a salvar a Colombia con un presidente del Centro Democrático posesionándose el 7 de agosto de 2026. Eso me iba a preguntarle por la consulta, porque en todo caso en marzo los ganadores o el ganador de la consulta del Centro Democrático probablemente tendrá que verse, además de siempre candidatos, tendrá que verse con los demás candidatos de la derecha y de la centro derecha. Y vienen a la mesa nombres como Abelardo Vélez Prella, que también es cercano, pero no es del partido, la misma Vicky Dávila, puede que Juan Carlos Pinzón y algunos otros nombres más. ¿Cómo sería ese panorama en marzo? Ojalá hubiese una consulta bien robusta, bien amplia en marzo con el candidato del Centro Democrático. Pero yo me atengo a lo que el presidente Álvaro Uribe Vélez decida. Él dirá, la consulta la vamos a hacer con con aquel, con este partido, con este movimiento. Ahí la voz cantante la lleva él es el jefe del partido y él nos dirá
al candidato del Centro Democrático, escogido en la encuesta. Vamos a hacer esto en marzo. Yo estoy listo. Yo seguiré las instrucciones, todas las que el presidente Álvaro Uribe me dé, para hacer lo que él crea que es lo más conveniente para ganar la presidencia de Colombia el año entrante. La dinámica de la política electoral tiene formas y maneras que hacen complejo el ejercicio. Y las redes sociales han sacado una serie de recuerdos, de posturas suyas, e inclusive yo me voy a permitir mostrar esta foto. Esta fotografía que yo quisiera que usted me precise, evidentemente se ve usted mucho más joven, con la cúpula de las FARC, extinta cúpula de las FARC, pero no extinto este grupo terrorista, y Álvaro Leiva. ¿Cuál es el contexto de esta fotografía que hoy circula en las redes sociales? Esa foto fue tomada en septiembre de 1990, tenía yo 37 años. Una cosa importante de la foto es que yo no me estoy riendo y las otras personas que aparecen en la foto están riendo. Sí, ahí están Cano, Reyes y Álvaro Leiva. Estábamos, ese era el momento en 1990 cuando Diana, mi esposa, la mamá de Miguel, mi hijo Miguel, había sido secuestrada finalizando el mes de agosto. Yo tenía autorización del presidente Gaviria para recorrer Colombia entera, hablar con quien fuera necesario buscándola. Y se insistía mucho en que Diana había sido secuestrada por los guerrilleros, especialmente la guerrilla de las FARC, aunque se supone que ella fue secuestrada y la intentaban llevar a una entrevista con el cura Pérez del ELN. Ellos decían que no habían dado una declaración de que ellos no tenían nada que ver, entonces yo le dije al presidente Gaviria que yo quería ir a su consejero de paz, que en ese momento era Rafael Pardo Rueda, y al presidente Turbay, con quien estaba yo todas las noches, desde el primer día que secuestraban a Diana hasta el final. Yo siempre estaba, yo estaba llegado a mi casa, veía que Miguel se quedara dormido y me iba para la casa del presidente Turbay a estar con él hasta tarde, hasta las 11, 12 de la noche, y volvía a la casa. Miguel al colegio por la mañana, yo al trabajo y otra vez la misma rutina. Como no queríamos saber dónde estaba Diana, yo decidí que yo iba a buscar a las FARC y conseguí que me recibieran. Fue tan fácil como ir al norte de Bogotá, a donde va un radioaficionado que sabía cómo se comunicaba con ellos. Nos comunicamos, la primera comunicación fue con Alfonso Cano. Alfonso Cano volvió a insistir, ni nosotros ni ningún grupo guerrillero tiene a Diana Turbay secuestrada. Entonces yo insistí en que queríamos ir a hablar con ellos, y él nos dijo a Álvaro Leiva y a mí, que era el que me había facilitado la comunicación con ese radioaficionado para comunicarme con las FARC, que volviéramos a hablar con él la semana que sigue. Volvimos a hablar con Alfonso Cano a través del radioaficionado, y ese nos dijo: los espero el sábado en unas coordenadas que les voy a dar ese mismo día. Con autorización del gobierno y del ministro de Defensa, viajamos Álvaro Leiva y yo, tomamos un helicóptero, arrancamos el viaje y llegamos al Meta, a la Uribe Meta. ¿Y quiénes nos estaban esperando a nosotros? Alfonso Cano y Raúl Reyes. Y ese es este viaje. Tuvimos una charla con ellos. Ellos insistieron en que Diana no estaba secuestrada por ningún grupo guerrillero. Yo insistí en que quería hablar con el cura Pérez y que quería hablar con Tirofeo. Ellos dijeron que eso era difícil. Volvimos a Bogotá. Otra vez a la semana siguiente insistimos. Cano nos volvió a decir: el sábado les doy las coordenadas para ir donde deben venir. Volví a un segundo viaje
Y en ese segundo viaje estaba Tiro Fijo presente, con ellos también, y con otras personas. Entre ellos, un jovencito que se llamaba Timo León Jiménez, Timochenko. o sea, Timochenko. Volvimos a conversar, no hay nada, no se sabe nada, no sabemos quién tiene a Turbay. Todavía no había llegado el primer cassette de los extraditables que llegó unas 3 o 4 semanas más tarde, donde contaban que eran ellos los que habían secuestrado a Diana. Era que estuvimos como 2 meses o más sin saber dónde estaba Diana. Insistí que yo quería hablar con el cura Pérez. Me dijeron que eso era muy difícil. Ante mi insistencia, que me parece que es la misma que tenía Miguel, que no se transaba con nadie, que insistía con las cosas, y hoy la tiene mi nieto Alejandro, que no recibió un no de ninguna manera. No nada, ningún no. Eso a él no les sirve que le digan que no. E insistí, y luego 8 días más tarde vuelve y nos dice Alfonso Cano, los espero en tal parte. Y a sorpresa la mía, cuando llegué en el helicóptero a ese lugar, y ahí estaba el cura Pérez esperándome. Y líderes de LLN, las FARC, 1990 juntos. Que no recibía a nadie, excepcionalmente recibía un medio de comunicación. Estuvimos varias horas conversando con él, y él dijo, no tengo nada que ver. Jamás invité a Diana Turbay a una entrevista conmigo. Dígale al presidente Gaviria que yo no digo mentiras, que cuando yo vuelo un oleoducto yo digo que yo volé el oleoducto, que cuando yo mato a alguien yo digo yo maté a alguien, que esa es mi forma de ser y que no tengo nada que ver con el secuestro de Diana Turbay. Y en ese momento los guerrilleros dijeron sí, es que el gobierno cree que nosotros estamos mintiendo porque cuando el M-19 secuestró a Álvaro Gómez Hurtado, le mintió a la coordinadora guerrillera de que ellos no habían secuestrado a Álvaro Gómez, y por eso aquí estaban, el gobierno pensaba que estos guerrilleros estaban diciendo mentiras. Ya volvimos otra vez a Bogotá, y ya en un par de semanas apareció el cassette, en 8 días. Y esas fueron mis experiencias de ir hasta 3 veces. Esta es la primera de esas fotos. Nunca más tuve contacto con nada con la guerrilla. Anecdótico de ese momento. Al término de este bloque, le quiero preguntar, justamente hablando de este contexto en el que salen imágenes, videos, testimonios y demás, ¿cuál cree usted que va a ser su contendor de ganar las 2 consultas, pues la encuesta y la consulta, su contendor en la izquierda? ¿Quién ve que se erige como la figura a derrotar o con la cual competir por la presidencia de Colombia? No, muy difícil establecer ese nombre hoy. Allá faltan muchas cosas por pasar. La consulta que van a hacer, otra consulta en marzo, ¿no? Eso lo podemos conversar en marzo. Ya hablamos de su trayectoria, hablamos de ese momento que Colombia no puede olvidar, y es el magnicidio de Miguel Uribe. No podemos echar al olvido las cosas que le suceden al país, porque por eso 40 años después seguimos hablando de gente que muere por pensar distinto y por proponer algo para este país. Pero indudablemente Colombia pasa por un momento muy particular, un momento en el que el presidente sigue intentando hacer cambios a como dé lugar, y ahora con el reloj en contra. Vimos esta semana la propuesta de una reforma tributaria que espera recaudar 26 billones de pesos y que plantea mantener al alza el gasto de funcionamiento en cerca de un 11%. Usted conoce de economía. ¿Cuál es su lectura de esta propuesta de reforma tributaria? Pero además, ¿cuál sería su propuesta para evitar de que se impongan más impuestos y que el empresariado se desestimule? Bien dicho, Cristian, reforma tributaria. Porque el gobierno empieza engañando cuando dice que es una ley de financiamiento. Entonces se engaña con eso. Eso es un vulgar aumento de impuestos que no se necesita. Que lo que está pasando es que hay derroche. Se bota la plata con las OPS, con las órdenes de prestación de servicio de Gustavo Petro, que hay que acabarlas. Las acabaremos el 7 de agosto de 2026. Las revisaremos una por una. Las que no sean necesarias se acabarán. Eso vale este año 3.780.000.000.000 de pesos.
en el tiempo de Gustavo Petro se han gastado más de 10 billones de pesos, se van a haber gastado en 2026 más de 10 billones de pesos en eso, que son favores políticos, eso se tiene que acabar. Hay despilfarro, hay corrupción, los miles de millones de billones, los millones y los miles de millones que se han perdido por lo que se han robado es inmenso. El gasto, exagerado el gasto de funcionamiento, tenemos que volver a un estado austero. Miguel decía que él quería un Estado pequeño en lo burocrático y gigante en lo social. Y decía, el derroche también es corrupción. Entonces, eso no tiene fundamento, no debe aprobarse. Ojalá las comisiones terceras y cuartas del Congreso no la aprueben. Yo creo que no la van a aprobar porque no se necesita. Es un daño enorme para la economía, para los negocios, para el bolsillo de los colombianos. ¿Qué debemos hacer nosotros a partir del Centro Democrático, a partir del 7 de agosto? Hay que bajar los impuestos. Hay que volver a iniciar una política de un Estado austero, pequeño, donde se bajen los gastos de funcionamiento, donde no haya corrupción y veremos que la plata se alcanza. Y se podrá usar para sostener el Estado, para no tener que tener más impuestos o de poderlos bajar porque es necesario para la inversión extranjera. No va a haber inversión extranjera mientras sigamos con las tasas de impuestos que tenemos aquí comparadas con las que hay en Estados Unidos y en otros países. Y para estimular la inversión nacional, de manera que eso es lo que vamos a hacer nosotros cuando el Centro Democrático sea gobierno, y por supuesto para la corrupción. Y aprovecho para decirte que en la corrupción vamos a implementar la muralla 4.0, la muralla digital 4.0. ¿Qué es eso? Esas son 7 propuestas exactas. La primera es no más favores políticos, cancelándolas, no haciendo más órdenes de prestación de servicios. La segunda es la tecnología para la transparencia, la transparencia total, TTT. Al usar blockchain y al usar inteligencia artificial vamos a controlar los procesos de contratación pública y vamos a tener una herramienta para preventivamente detectar posible corrupción en la contratación pública, especialmente la que se presenta con los pliegos hechos a la medida, que se conocen como pliegos sastre. Luego tenemos un plan que se llama 70-30. La contratación directa es un gran foco de corrupción. Es una fuente de corrupción muy grande la contratación a dedo. Y hoy en Colombia el 60% de la contratación se hace a dedo, el 40% con licitación pública. Eso tiene que cambiarse a que el 70% sea por licitación pública y el 30% por contratación directa. El SECOP 2 al 100%. Inicialmente se creó el sistema electrónico de contratación pública SECOP 1, después se creó el SECOP 2. El 1 tiene menos protección, menos seguridades. Es más vulnerable. Es más vulnerable para actos de corrupción. Entonces, todas las entidades públicas en nuestro gobierno del 7 de agosto, a partir del 7 de agosto de 2026 y en el primer año deberán pasar de SECOP 1 a SECOP 2. El Sistema Único Anticorrupción, que es una plataforma y una carpeta compartida entre las entidades de control, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, que ayudará también a controlar mejor, a detectar más rápido la corrupción y a tener mejores pruebas para poder Y evitar los reprocesos. lograr un castigo más oportuno. La red de cooperantes anticorrupción, que será la ciudadanía denunciando. Esos denunciantes tendrán unos beneficios, también a través de la tecnología de blockchain. Y finalmente el plan 40-40 o la regla 40-40, que es que hay que castigar a los corruptos. Y la forma de castigarlos es, en cuanto a la prescripción de los delitos contra la corrupción, subir la prescripción a 40 años, las inhabilidades públicas a 40 años, y castigar y perseguir implacablemente el dinero que proviene de la corrupción. Tanto a los funcionarios públicos como a los privados que hayan participado en la corrupción. Eso es.
Usted conoce el campo, fue líder gremial de la Federación de Cacaoteros, eh, y yo le pregunto por cuál sería su política, cuál sería su apuesta para el campo, entendiendo que además el agro es un motor económico, pero también es hoy por hoy sitiado por la inseguridad. Voy a hablar de Miguel con una cosa inicial. Miguel decía, para estimular el agro tenemos que vender primero y producir después. Tenemos que vender en el mundo entero lo que podemos producir. En Asia, en todo el mundo, en cualquier región del mundo. Segundo, tenemos que usar tecnología para hacer más eficiente la producción del agro. Y tercero, que es lo primero, seguridad. Si no hay seguridad, no habrá nunca nada bueno en la agricultura, ni en el campo. Y la seguridad en el campo es vital. Hoy está muy deteriorada por esto que se ha permitido que el control territorial se pierda. Entonces, de nuevo, Cristian, seguridad, seguridad, seguridad. La primera prioridad del nuevo gobierno, conmigo a la cabeza, será seguridad, seguridad, seguridad. Ya Álvaro Uribe nos enseñó eso con la seguridad democrática. Ahora nos dirá otra vez Álvaro Uribe, y yo se lo he oído decir. Otra vez hay que volver a tener seguridad y lo volveremos a hacer si tenemos la voluntad política para hacer. De acuerdo, pero también hay una Colombia que pidió un cambio, y eso no lo podemos desconocer, y pidió un cambio para cerrar brechas sociales, y hoy 1/3 de los colombianos viven en pobreza. ¿Cómo atacar esa desbalanza donde todavía hay colombianos que no tienen que comer, donde todavía hay niños que no van a la escuela, donde la educación pública, también politizada, sigue excluyendo a los colombianos más pobres? ¿Cómo atender esa brecha social que reclama un cambio legítimo y que hay que trabajar por ello? Claro, y que han sido engañados por Petro. No hay voluntad política, nunca, él hizo todas esas propuestas y les propuso a todas esas personas que votaron por él para que lo eligieran. Pero inmediatamente se olvidó de todos ellos. Se necesita voluntad política para hacer esa gran inversión social, como decía Miguel. Hay que, como le dije ahora, un Estado gigante en lo social. Eso es lo que hay que hacer, pero volvimos a lo mismo. Si no hay seguridad, eso no se puede hacer, porque ni siquiera habrá dinero, porque no habrá impuestos. Si no se controla el derroche público, no habrá el dinero para hacer esas inversiones. Hoy se hubiera podido hacer. Se podría invertir en los niños, se podría invertir en los jóvenes, se podría invertir en todo eso que Petro propuso y no cumplió. Pero es que el dinero no alcanza, porque lo derrochan en un Estado gigantesco. Las embajadas que no se necesitan, que hay que cerrarlas todas si no sirven para ningún tipo de relaciones comerciales entre los dos estados. El derroche y la corrupción. Si todo eso se controla, si el Estado se disminuye, se acaba toda esa burocracia que se ha creado inútilmente, los gastos de funcionamiento que están desbordados, habrá plata para poder hacer esas inversiones a las que usted se refiere. Don Miguel, ya para cerrar este episodio, quiero preguntarle un par de cosas. Regresando a ese terreno de lo personal, ese terreno de lo humano. Hay un baúl que usted no ha querido abrir. ¿Qué tiene ese baúl? Tengo un baúl en mi biblioteca que tiene todos los recuerdos de Miguel de cuando era niño en el colegio. Calificaciones, premios, fotos. Está lleno de cosas de él. Yo no sé cuándo, yo no soy capaz de abrir ese baúl. Creo que me voy a devorar años. Puede que lo abra después con Alejandro cuando esté más grande. O con la señora de Miguel. No sé cuándo, por ahora no soy capaz de abrirlo. Solo recuerdo de él, se me desgarra el alma. Bueno, me pongo a llorar. No, eso no. Por ahora no. Si Diana y Miguel tuviesen que hablar con usted ahora, en este contexto, ¿qué le dirían? Me dirían que estoy haciendo lo que debo hacer. Yo dije en el Congreso, dije, voy a vivir mi vida siempre preguntándome qué haría Miguel. Miguel era mi guía, mi consejero, mi maestro.
siempre me pregunto y me preguntaré qué haría Miguel en cada situación. Y en esta me pregunté, tuve una especie de revelación y me pregunté qué debo hacer en este momento, volviendo al tema de esta decisión que tomé. Y sin duda Miguel me hubiera dicho, papá, sigue adelante, lo debes hacer, lo puedes hacer. Y por Colombia, y por todo lo que yo hice, por mi martirio, por lo que necesitan los niños de Colombia, por lo que necesitan los jóvenes de Colombia, tomo la decisión de enarbolar mis banderas. Y Diana estuvo de acuerdo con él. Don Miguel, ¿usted quiere ser como ese papá proteccionista y que le haga camino a los jóvenes de Colombia? Mira, los amigos de Miguel me dicen cariñosamente Miguel papá. Y yo quiero que en Colombia hoy los niños y los jóvenes me digan Miguel papá. Miguel papá nos va a dar la protección que necesitamos. Miguel decía, va a haber futuro conmigo. Colombia tiene futuro. Yo digo, Colombia hoy no tiene futuro después del magnicidio de Miguel. Muerto Miguel, Colombia no tiene futuro. Tenemos que volverlo a tener. Entonces, Colombia tendrá futuro si esos niños con Miguel papá reciben protección, reciben la prioridad que se merecen, los niños y los jóvenes hoy, para tener una vida mejor, una calidad de vida mejor y tener ese futuro que necesitan. Al cierre le pregunto a todos mis invitados dónde ponen el acento. Supongo que por lo que hemos hablado a lo largo de todo este programa es la seguridad. Sí, total. Seguridad es que sin seguridad no hay nada. Sin seguridad no hay paz, sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay justicia. Sin seguridad una vida en sociedad, una democracia no puede existir. Gracias, don Miguel. A ti, Cristian, me encanta haber estado en este programa. Me has ayudado mucho. Me siento muy bien en este momento después de haber estado contigo. Gracias por abrirse a Colombia, una Colombia que necesita reconciliación y que necesita esa resiliencia y valentía que usted ha mostrado tras superar, o por lo menos intentar trasegar después de perder a sus dos seres queridos. Gracias a la audiencia de Canal 1, gracias a la audiencia de La Opinión por conectarse. Recuerden participar en la conversación usando el numeral acento. Nos vemos el próximo domingo. Acento, conversaciones de valor.